En el siglo XIX, el Imperio Otomano tuvo un repliegue y las cuestiones mediterráneas tuvieron otro tipo de prioridades. Por un lado, para las otras potencias europeas, las independencias españolas en el escenario internacional era esa su prioridad. En 1815, Gran Bretaña pudo posicionarse convenientemente en el Mediterráneo, gracias a la posesión de Gibraltar y Malta, y a partir de ese año, después de las posesiones, empezaron a afianzarle, tener influencias y convertirse en potencia naval. Francia y Rusia tenían en mente expandirse en lo que quedaba del Imperio Otomano, y tras muchas acciones de imperio se acabó, ya que se originó una conjunción de la emergencia de los nacionalismos de la región de los Balcanes tras otros intereses de potencias europeas. Un reconocido historiador español, analista y político experto en Europa, destaca que los griegos tuvieron una influencia muy fuerte del Imperio Otomano en cuanto a cultura y comercio, lo que les permitió avanzar en los puestos de poder. Por otro lado, en ese entonces, en 1814, en Odesa, se agruparon una asociación llamada la Asociación de Amistad. Eran una sociedad secreta, eran los nacionalistas griegos. Tras el repliegue del Imperio Otomano, las potencias europeas eran mucho más ambiciosas. Ellos anhelaban la independencia del territorio griego, pero también querían un levantamiento de los pueblos establecidos por pueblos balcánicos. Los griegos eran una población favorecida fronteras adentro del Imperio Otomano, pero también existía un movimiento nacionalista griego, el cual fue invadido por ideas liberales, las cuales se fueron expandiendo tras la llegada de los británicos a las Islas Jónicas. El 3 de febrero de 1821, Alexandros Ypsilanti atravesó la frontera con el Imperio Otomano e inició el lanzamiento en Valaquia. La intención de los sublevados era destruir el Imperio Otomano y volver a recrear el Imperio Bizantino, una idea que los nacionalistas griegos retomaban gracias a Rigas Fenarias. Pero la falta de apoyo de Rusia, más el cansancio de los campesinos rumanos, bajo la jurisdicción fanariótica, que era una visión bastante alejada de la realidad, hizo que la rebelión fracasara completamente. Por lo tanto, Austria no consideraba dejar los Balcanes, pero sin embargo, fueron cayendo uno a uno bajo la influencia rusa. En 1822, en el Congreso Epídauro, se declaró la independencia de la nación griega. Los musulmanes murieron por manos de los mismos. La matanza de Quirós por parte de los turcos tuvo lugar en las islas donde la lucha continuaba, pero no se quedó allí esta ofensiva, ya que en Peloponeso los sublevados asesinaron a unos 20.000 turcos, que aproximadamente eran la mitad de los habitantes. Fue una guerra de todos contra todos, y se emprendió una persecución contra aquellos que buscaban refugio en las edificaciones abandonadas. Los turcos tuvieron buena comunicación con los griegos solo hasta ese entonces. La corriente filohelena se expandió por círculos literarios, intelectuales y políticos, y la suerte de Grecia se definía. El objetivo era redescubrir las raíces europeas. Es importante recalcar que en 1827, por el Tratado de Londres, el Reino Unido, Francia y Rusia acordaron intervenir. El triunfo de Rusia sobre los turcos en la batalla del Navarino ocurría ese mismo año, obligó al sultán Mahmud II a firmar. El 14 de septiembre de 1828 fue reconocida la autonomía de Grecia tras el Tratado de Adrianápolis, pero no solo Grecia, sino también Valaquia, Moldavia y Serbia. Desde ese entonces, las potencias europeas de la época reconocieron la independencia. Sin embargo, los británicos querían impedir a toda costa que Rusia fuera el eje vertebrador de los Balcanes. Por ese mismo motivo, las potencias europeas resguardaron a Grecia. Las nuevas fronteras no eran como los revolucionarios pensaban, más bien como los revolucionarios griegos querían.
ya que el norte quedó un poco más al norte del Golfo Corinto, lo que hizo que renunciaran los griegos al Golfo de Telasia. En el año de 1832, el primer jefe del Estado griego, el prorruso Napodrista, fue asesinado. Por ese mismo motivo, los británicos pusieron a Grecia bajo el poder de Otto Fredrik, segundo hijo del rey Luis I de Baviera. Otto tuvo que enfrentar dificultades por su religión, ya que contaba con asesores alemanes, influencias. En 1843 ocurrió una revolución que forzó a la monarquía a promulgar una nueva constitución, en donde sostenía que los herederos deberían ser de religión cristiana ortodoxa. Ya para 1836 se casó con la duquesa Amalia de Oldenburg, de religión protestante, lo que generó un gran recelo entre los griegos. La situación política obligaba a que buscara una estabilidad. En 1861 ocurrió un golpe de estado que creó un gobierno totalmente provisional. Otto necesitaba el apoyo de la Convención Nacional, pero desafortunadamente no lo recibió, el respaldo de las potencias. A la edad de 16 años tuvo que refugiarse con su esposa Amalia en un barco de la Armada Británica, lo que los llevó hasta las tierras de Baviera. Otto, quien gobernó Grecia, no dejó descendencia, pero gobernó al punto en el que hubo una oportunidad de rebelión. Empezó a suministrar armas a los rebeldes, motivo por el cual no permitía el uso del uniforme griego. La insurrección griega de 1821 marca el comienzo de lo que en Europa occidental pasó a conocerse en las décadas siguientes como la cuestión balcánica, enlazado y confundiéndose entre sí con la cuestión oriental, con toda su carga peyorativa.